también vean que sus resultados están sirviendo para algo y que son debidamente valorados. Sí, les paso internamente la rúbrica, por favor. Ya. Ok, gracias, Marielita. ¿Puedes grabar, por favor? Sí, ya estoy grabando. Ya está. Ya, chévere. Listo. Cuando quieran pueden empezar. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosalinda Estrada y junto a mi compañera Alfredo Moscoso vamos a presentar el análisis de impacto socioeconómico en beneficiarios de proyectos comunitarios profesionales. Ok, como bien todos saben, estos proyectos pues conectan las actividades de los estudiantes universitarios para contribuir en el desarrollo integral y social. Conectan las actividades que han realizado en el transcurso del periodo universitario para enseñar o impartir y poder enfocarse en distintos objetivos sociales y contribuir con la sociedad. Es importante mencionar aquí que se está centrándose este proyecto en dos casos disponibles, que es el proyecto Emprende Tributa y el proyecto Construcción Segura. Ok, ¿por qué es importante este tipo de investigación? Primero, porque analizar ese tipo de proyectos ofrece información importantísima sobre el nivel de desarrollo que tienen los beneficiarios, tanto en el aspecto económico y social. Además, se analizan del proyecto distintos elementos que tienen mayor incidencia en el impacto de los beneficiarios. Y también, pues es importante mencionar que mientras mayor cantidad de información disponible haya de los beneficiarios, pues mayor será la cantidad de investigaciones que se realicen y por ende los resultados de estas investigaciones serán más consistentes. Ok, los objetivos. El objetivo general de nuestro proyecto es analizar el impacto económico y social de los beneficiarios después de haber participado de un proyecto comunitario. Como objetivos específicos tenemos analizar las ventajas que tienen los beneficiarios al haber participado en un proyecto comunitario. Segundo objetivo, diseñar un sistema de evaluación de impacto. Y como tercer objetivo, evaluar los cambios que han tenido los beneficiarios tanto en el ámbito social y económico. Revisión de literatura. Es importante mencionar que en un artículo de investigación que trata sobre los indicadores de impacto social para la evaluación de los proyectos de vinculación con la colectividad, en los cuales el tipo de investigación que se realizó en este caso fue descriptiva y se obtuvieron resultados positivos, es decir, el impacto de este proyecto fue positivo. En este proyecto indicaban la importancia que tienen los proyectos comunitarios y pues este proyecto específicamente se centraba en la generación de conocimientos a los beneficiarios. Entre los resultados se obtuvieron que hubo un incremento en la participación de los mismos, o sea, de los beneficiarios, mejoramiento en su desarrollo formativo, es decir, que aumentó la capacidad de producción, la situación laboral, las competencias profesionales y bueno, una aprobación también hacia la educación continua. Es importante mencionar que en este proyecto, pues los beneficiarios estuvieron de acuerdo que la actividad genera bienestar también en la familia. Por lo tanto, en este proyecto hay un impacto positivo en el bienestar social y económico de los beneficiarios. Ahora bien, con respecto al proyecto de estudio de impacto social y económico, que fue un proyecto de Fondo de Inversión Social de la División Andina de Codelco, pues este proyecto en cambio fue impulsado por Codelco para darles apoyo en la gestión y la comercialización a los productores olivícolas y artesanales. Se constataron impactos también en el desarrollo del capital humano y social, como sus capacidades laborales también. Sin embargo, el proceso de mejora en este proyecto se mostró que es un poco lento y complejo, dado que la influencia de los beneficiarios a mejorar también está relacionada con la institucionalidad, la tecnología, las subjetividades. El impacto en este proyecto fue positivo. Con respecto al proyecto socioeconómico, también se realizó un tipo de investigación descriptiva y el impacto también fue positivo.
Listo. No sé si soy yo o Alfredo se quedó muteado. Disculpen. Al momento de nosotros recoger los datos disponibles, nos encontramos con ciertas limitaciones o, digamos, impedimentos. Nosotros en un principio teníamos planteado recoger los datos que nos pudieran proporcionar la UBS acerca de los proyectos comunitarios que se realizan en ESPOL. Ahora, la limitación respecto a eso fue que algunos de los directores no tuvieron tiempo disponible para reunirse con nosotros, además de que también por cuestiones personales la base de datos las iban a utilizar o no pudieron compartirla para realizar sus propias investigaciones. De las bases de datos que encontramos, que fueron de Construcción Segura y de Emprende Tributa, hallamos que el tamaño de muestra era pequeño para el tipo de análisis que nosotros tenemos planteado realizar. Para Emprende Tributa, el tamaño de muestra fue de 15 y para Construcción Segura el tamaño de muestra fue de 12. La estructura de datos también es un poquito, tuvimos que reestructurarla, por así decirlo. En Emprende Tributa tuvimos que reunir de algunos Excel los datos para poder dejarlos en un formato de datos de panel, para poder hacer el análisis respectivo. Algunos proyectos también puede que tengan el problema o limitación de que solo se analice una variable o que solo recojan una sola variable dentro de sus formularios, o también que se recolecten, como por ejemplo datos relacionados a las calificaciones de los beneficiarios. Con respecto a Emprende Tributa, el formulario que se realizó era muy bien desarrollado, tenía bastantes preguntas de las cuales se pueden realizar ciertas relaciones para hacer el análisis de impacto. En el caso de Construcción Segura, solo había una variable de interés en la cual se puede hacer un análisis, de las cuales fueron las calificaciones de los beneficiarios en el módulo 3, donde se realizan instalaciones hidrosanitarias. La cuestión de Construcción Segura es que son varios módulos, en las cuales de los 4 módulos que sabemos, que conocemos que se realizan, solo recogimos datos de un solo módulo. Con los demás módulos no pudimos contactarnos con los directores. Otra limitación es que como solo se realizó una variable, el único impacto social que podíamos realizar ahí era acerca de las calificaciones, el cual estimaríamos una mejora y haríamos una comparación de medias en este caso. Sin embargo, como solo había una sola variable, no se pudieron hacer los análisis relaciones de una variable con respecto a otra. Bueno, la metodología planteada para Emprende Tributa en base a los datos que tenemos, los datos se los recolectó por medio de formularios dentro del periodo en el que se realizó este proyecto. En el segundo ciclo de Emprende Tributa se realiza en 2 ciclos distintos. En el primer ciclo se realiza Emprende y Tributa, en el segundo también. La cuestión es que los beneficiarios deciden a cuál curso, deciden a cuál curso ingresar, emprendimiento o tributación. En base a eso, en el siguiente ciclo ya se registrarían en el otro proyecto, en el otro curso en el que no se inscribieron. Bueno, la cuestión es que aquí los datos que tenemos son al inicio de que se realizó el ciclo y al final. Es decir, se va a ver las diferencias en las variables de interés del proyecto que hay entre el inicio y el fin. Bueno, como se había mencionado antes, Emprende Tributa se estructuró de tal forma que está en formato de datos de panel. Entonces, en base a esto se realizan los modelos econométricos para hacer un análisis simple, para ver también cuáles son las limitaciones que tenemos con respecto a los datos. Se propuso modelo de regresión lineal y modelo de probabilidad lineal, además de otros métodos descriptivos como diferencias medias y análisis de correlación. Y en base a eso se va a hacer un alcance de los resultados y las respectivas recomendaciones. Con respecto a Emprende Tributa, una variable de interés es
la de los ingresos de los beneficiarios. En este caso, la pregunta del formulario estableció cuáles son los ingresos familiares, un aproximado. En particular, esta variable fue recolectada desde los formularios en forma de intervalos, es decir, les damos un intervalo, digamos, de 0 a 300 o de 300 a 600 y el beneficiario ponía cuál era el intervalo en el cual pertenecían sus ingresos familiares. Entonces, tenemos aquí la limitación de que esta variable está determinada por los rangos de esta variable. Esa es la primera limitación. La segunda que tenemos es que el último intervalo, que sería el rango 16, era desde $400 en ingresos familiares mayores a $400 familiares. Entonces, como podemos ver aquí, algunos beneficiarios, el 6, 8, 9, pertenecen a este último rango, a inicio y al fin del ciclo del proyecto, como pueden ver. Entonces, como vemos una limitación de utilizar intervalos, no se puede ver un cambio significativo en estos intervalos. No se captura el cambio en los ingresos al final del periodo de cada uno de los beneficiarios. Entonces, esa es una de las recomendaciones que establecíamos, es que no se usen intervalos al momento de recoger datos de los beneficiarios, ya que pueden que no se capturen los cambios reales que tengan los beneficiarios y no se puedan hacer estimaciones consistentes. Entonces, realizamos ciertas diferencias de medias también para analizar otros tipos de limitaciones. Por ejemplo, como ya se estableció que el tamaño de muestra era muy pequeño para el caso de Emprende Tributa, solo 15 beneficiarios hay que realizaron el formulario al principio y también lo realizaron al final. Los demás beneficiarios o no realizaron al principio o no realizaron al final, entonces esos datos no los podemos utilizar para hacer un análisis de impacto aproximado. Entonces, de esos 15 beneficiarios, podemos ver que los ingresos familiares no tuvieron cambios o no hubo diferencia significativa. Como podemos ver, los promedios son iguales. Cabe recalcar que estos promedios están establecidos por los rangos de la estructura de datos. 11.8 sería el rango el cual establece en cuál estarían las medias de cada una de las muestras. Siguiente, los gastos familiares. También está establecido por intervalos, pero aquí sí se puede notar una diferencia significativa. Como se ve, hay un aumento. La cuestión de gastos familiares es que el problema también es que está estructurada por intervalos, sin embargo no tiene el problema de que el último rango limita la capacidad de análisis de impacto. Sí se notan ciertos cambios en los intervalos. Sin embargo, no se puede capturar una estimación que sea consistente por el mismo hecho de que son intervalos. Otra variable de interés que fue la variable invierte, que este resultado resultó un poco peculiar porque resulta que de inicio a fin los beneficiarios desisten en el poder de decisión de invertir dinero o no en un proyecto o en un negocio futuro. Esto nos puede decir que el efecto que tiene Emprende Tributa en los beneficiarios es que ellos ya, al tener suficiente conocimiento o información respecto a cómo emprender, cómo realizar ciertos procedimientos en el cual pueden ahorrar costos, ya no se ven la necesidad de invertir a futuro. Además, también pueden ellos utilizar activos del hogar para así no tener inversiones a futuro, inversiones en activos, por así decirlo. Entonces, ocurre una disminución significativa. Ahora, invierte fue la capacidad de decidir si van a invertir o no, pero la que integra invertir, esa también está estructurada por intervalos. Como vemos, también hay una diferencia en los promedios, en la cual se ve que disminuye, sin embargo, no hay diferencia significativa. Uso de redes sociales, también hay un aumento. El uso de redes sociales, es decir, el beneficiario utiliza WhatsApp, Facebook para publicar o vender al negocio. Tampoco hay una diferencia significativa. Y como vemos aquí, las observaciones son 15. Entonces, otro análisis para hacer un aproximado a un impacto que ocurra en los beneficiarios es el análisis de correlación. Como podemos ver, hicimos un análisis del uso de redes sociales con respecto a las variables edad, género, invierte y negocios actuales. Como vemos, a inicios tiene cierta fuerza la relación
del uso de redes sociales con las demás variables. Al inicio de la edad podemos tener que es una relación casi nula, en cambio al final tenemos una relación que es moderadamente fuerte y positiva. En el uso de redes inicial con respecto al género hay una relación moderadamente débil, negativa, y en el uso de redes disminuye esta fuerza. Con respecto a la variable invierte, género, cabe recalcar que esta es una variable binaria en la cual se indicaba que 1 era para masculino y 0 para femenino. Entonces aquí ya depende de cómo esté estructurada la base de datos y salen los resultados de la correlación. Con respecto a invierte, como vemos al inicio, una relación débil positiva y al final pasa a ser una relación moderadamente fuerte positiva. Y negocios actuales con respecto a las redes sociales al inicio pasa a ser moderadamente fuerte, pasa a ser una relación perfecta con respecto a estas variables. Otro tipo de análisis que dejamos establecido es el modelo de regresión lineal para demostrar las limitaciones de utilizar intervalos en los datos. Como vemos, relacionamos la variable gastos con la variable ingresos, porque sabemos que los ingresos están relacionados por los gastos intrínsecamente. Entonces, el objetivo de esta regresión es demostrar cómo se dificulta el proceso de interpretar los resultados. En este caso, cómo podemos interpretar los resultados de una regresión lineal con variables que fueron recogidas como intervalos. Podríamos decir 0.22, hay una diferencia de 0.2 en cada rango de ingresos, van a aumentar los gastos. Es un poquito complicado de interpretar. Entonces, la recomendación con este tipo de variables es que siempre sean de tipo discreta, en valores monetarios, para hacer la interpretación de lo más sencilla posible. Cabe recalcar que estas relaciones fueron significativas al 1%. Ahora, el modelo de probabilidad lineal, sí resultó interesante porque en esta regresión nosotros pudimos relacionar dos variables distintas para ver cuál era el grado de impacto que hay, en este caso, el uso de redes sociales, con la decisión si la persona invierte o no en un proyecto a futuro. La cuestión es que al principio no sale significativa la regresión, es decir, la variable uso de redes, y si invierte o no, no tiene una relación significativa, en cambio al final sí la tiene. Y estos resultados son consistentes con el análisis de correlación previamente establecido, que al principio hoy tenemos una relación débil estas dos variables y después pasan a tener una relación moderadamente fuerte. Entonces se ve que en la segunda regresión tienen resultados significativos. Como se ve aquí, una forma de interpretar los datos es que hay una diferencia en medias en que si una persona no usa redes sociales, hay una probabilidad de 35% de invertir, pero si la persona usa redes sociales, puede tener un aumento, es decir, aproximadamente un 72% de probabilidad de invertir. Hay una diferencia significativa, como vemos. Ahora, con respecto a construcción segura, también aquí el registro de notas era registro de notas de los beneficiarios. Se realizó una prueba antes del inicio de la sesión y después de la sesión, en 4 sesiones distintas. Es decir, hay 4 calificaciones para antes de las sesiones, en la cual se saca un promedio, y 4 calificaciones después de realizar las sesiones y se saca otro promedio. Es decir, va a haber un promedio inicial y un promedio final. En base a esto se hace más una estadística descriptiva y también una diferencia en medias para hacer un alcance de los resultados en base a este proyecto. Con respecto a diferencia en medias, podemos ver que al final, la evaluación final tiene un promedio mayor a la evaluación inicial. Y esta diferencia en medias es significativa a un intervalo de confianza del 1%. Es decir, hay un impacto positivo en conocimientos de los beneficiarios. Es decir, van a mejorar sus habilidades técnicas a la hora de construir, van a mejorar sus conocimientos, todos sus procedimientos van a estar más apegados a estándares de calidad estándares. Conclusiones. Bien, es importante mencionar en las conclusiones que dentro del proyecto Emprende Tributa se realizó un análisis de diferencia de medias. Las variables que se obtuvieron aquí, bueno, tuvieron un cambio significativo. También se realizó un análisis de correlación. Además, se aplicaron modelos de probabilidad lineal y regresión lineal
para identificar las relaciones causales que existen entre las variables e identificar también las limitaciones de los datos y también la forma en la que están estructurados. Con respecto al conocimiento que adquirieron los beneficiarios en el proyecto Emprende Tributa, pues indicaron también los resultados que dan mayor capacidad de decisión con respecto a la inversión en un negocio a futuro. Es decir, que al realizar el análisis de diferencia de medias, el resultado indicó que menos beneficiarios invertirían en un negocio futuro. Esto se debe a que los beneficiarios al inicio tenían una proyección de una inversión mayor, que después de haber recibido el curso, se dieron cuenta que gracias a los conocimientos adquiridos, pues no debían hacer una inversión mayor a futuro. Además, también con respecto al proyecto de construcción segura, los resultados muestran un cambio positivo y significativo. Esto indica que el nivel de conocimientos de los beneficiarios aumentó con suficientes habilidades, aumentaron también los conocimientos técnicos, entre otros. Recomendaciones. Es importante contar con una estructura de datos de panel que permita aplicar modelos econométricos consistentes y pues esto puede aproximarse a una relación causal. Otra de las recomendaciones es que la unidad de vínculos con la sociedad debe tener una plataforma en la que se ingresen todos los datos que se obtienen de los beneficiarios. Además, es recomendable también que las variables sean de tipo discretas en lugar de intervalos. Así también las estimaciones mejoran y se pueden interpretar los resultados de una manera mejor. Para realizar también un análisis de impacto, es recomendable que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande, aproximadamente 50 observaciones como mínimo, y ya que se necesitan también tener observaciones de inicio de un proyecto, así como del fin del periodo que dura este proyecto comunitario. Como propuesta, tenemos que crear un diseño de base de datos para la recaudación de información de los beneficiarios. También proponemos el diseño de un sistema que ayude a mejorar los procesos de registro de los beneficiarios y así pues permita guardar toda la información para que se puedan realizar los respectivos análisis o los análisis que sean necesarios. Elaborar la estructura de un formulario general es lo que ya se tiene y se les va a otorgar a vínculos. Con respecto al diseño de la base de datos, este sería un prototipo en la que prácticamente necesitamos que el beneficiario tenga un código asignado y que sea personal. ¿Para qué? El beneficiario tiene que sentir que tiene privacidad al ingresar sus datos, porque hay ciertos beneficiarios que pueden equivocarse o no querer poner el valor real de sus ingresos porque tienen algún miedo que se les cobre, cualquier tipo de cuestión personal. Entonces, mejor que para que ellos sientan que tienen privacidad en sus datos, se use un código. Además, si es que se necesita hacer un cambio en los datos, manual, más fácil es encontrar al beneficiario por medio de un código que por medio de su nombre. Aparte, también se puede utilizar su número de cédula, ¿por qué no? Con respecto a ciertas variables de interés, para todos los proyectos en general sería variables descriptivas de cada beneficiario como edad, género, número de hijos quizás. ¿Por qué? Porque con estos datos se los puede utilizar en las regresiones como variables de control para mejorar la estimación de las relaciones causales que obtendríamos. Por ejemplo, en el caso de uso de redes como variable independiente y la variable invierte, esa estimación se la puede mejorar y los resultados serían más consistentes. Con respecto, digamos, a etnia, se lo puede utilizar como variables binarias a cada tipo de etnia que el beneficiario se asignaría, puede ser blanco, mestizo, afroamericano, afroecuatoriano. Esto puede variar dependiendo del proyecto. Nivel educativo puede ser una variable dicotómica en la que se establece si culminó la educación primaria, secundaria o superior.
Formal o informal, también otra variable discreta, si es formal o si no es formal. Ahora, los ingresos familiares tendrían que ser de tipo discreta, en la que estas variables se las recogería al principio de cada proyecto, y el periodo final puede ser después del proyecto o un tiempo posterior al proyecto, ya que este tipo de variables, los cambios a veces a corto plazo no se pueden sentir, no se puede ver un impacto a corto plazo, entonces a largo plazo se puede ver un impacto real en los ingresos. Con respecto a los gastos, de similar manera, como ven ahí se podría realizar fácilmente una diferencia media, ya que serían variables discretas. Ahora, con respecto a estas variables como conocimientos adquiridos, educación continua, aumento de ventas, género, bienestar familiar, se lo puede usar como el tipo de variable sería en escala de Likert, del 1 al 7, para ver si la persona también tuvo estos cambios en su bienestar, en sus ingresos, en sus ventas, y así realizar un análisis de impacto. Cabe recalcar que estos no son todas las variables que se utilizarían. El formulario general ya se lo va a enviar a la UBS. Hay muchas más preguntas. Además, este diseño de base de datos se puede acoplar fácilmente con las variables que se utilicen para los objetivos de los proyectos específicos que se realizan en SPOL. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Rosalinda y Alfredo. Bueno, como lo expusieron los chicos, la idea era justamente generar una evaluación de las prácticas comunitarias, los proyectos comunitarios, pero entre las limitaciones que encontraron fue la falta de datos de panel, lo suficientemente, digamos, la cantidad adecuada, con lo cual solamente pudimos acortar el alcance al proyecto Emprende en Tributa y de construcción segura. Entonces, me gustaría ver, bueno, aquí también está Gonzalo, que es uno de los directores del proyecto, y que le hagan preguntas, cualquiera que ustedes deseen. Así que pueden ir a la primera diapositiva, chicos, porque se ve todo negro. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Donald, si quieres también complementar algo antes de que nos puedan comentar o decirnos cuáles son sus interrogantes. Sí, o sea, simplemente para especificar algunas cositas del trabajo de los chicos, ¿no? Una de las limitaciones, ¿no? Lo que estaban tratando de explicar también los chicos con ciertas variables es que el análisis también se limita bastante por la forma en cómo se capturan los datos, ¿no? Y eso también nos hemos dado cuenta de que el diseño del instrumento también es parte fundamental para evaluar, ¿no? Y en ese sentido, también ¿no? El trabajo aporta en que tratamos de ver una línea, un instrumento lo más generalizado posible, porque como le decía a los chicos, no podemos tampoco hacer algo inflexible porque los proyectos tienen diferentes objetivos. Y en ese sentido, la variabilidad, una cosita que creo yo que no lo expliqué en la charla anterior, pero la variabilidad básicamente de los datos que se recogen es sumamente importante al momento de hacer análisis inferencial, ¿no? Y en ese sentido también tratamos de ver algunas cositas que pueden mejorarse, ¿no? Para poder desarrollar un estudio más consistente. Pero de ahí, claro, la idea inicial era tratar de medir el impacto, lamentablemente no se logró. Obviamente se debe también al poco tiempo que se tiene, esto también toma tiempo. Existen pocas observaciones porque todavía el proyecto sigue en camino, pero la idea precisamente es tratar de mejorar eso para que se puedan hacer análisis más robustos en el futuro, ¿no? Solo eso nomás quería terminar de aportar con la presentación de los chicos.
Hola, hola. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Dale. Hola, a ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Bien, a ver, bueno, muchísimas gracias, Alfredo y Rosalinda, y bueno, así mismo Donald, que en su momento pues, Igualmente. nos reunimos para poder tratar de proporcionar la información que se tenía de nuestros beneficiarios. Si bien es cierto, justamente la muestra es pequeña, eh, pero sí me gustaría que al menos con la información que se va recopilando, ya con una encuesta quizás un poco más determinada, más robusta que hemos realizado en este último año también. Bueno, creo que al principio estábamos con muy poca información, de hecho muy pocos beneficiarios habían, pero poco a poco, el año anterior, pues sí tuvimos una muestra un poquito más grande, una aceptación más grande de beneficiarios, y me gustaría sí que se pueda continuar, si es que se lo podría hacer con Donald, con Rosalindo, con Alfredo, pues quizás para el próximo año también, porque esto debe ser continuo. Yo pienso que el tema de los emprendimientos y la medición de impacto, creería yo que no es de un momento a otro, ¿sí? Hemos tenido resultados cualitativos positivos. De hecho, uno de los resultados que se van a exponer ahora el sábado 27 de febrero es una gran aceptación por parte de los mismos beneficiarios a poder exponer sus emprendimientos. Sabemos que en temas de pandemia a muchas de las personas no se limitaron un poco el tema de los recursos, pero ahí va el tema, salir adelante, y a través de las redes sociales, como ustedes mismos lo indicaron, ha sido una buena estrategia de poder comercializar sus productos. Con relación a lo que mencionaba Alfredo y Rosalinda de la forma de preguntar en los ingresos muy puntuales, sí lo hicimos en alguna ocasión, pero no teníamos respuesta realmente. No nos colocaban, porque al principio en la presencialidad nosotros hacíamos las encuestas en una hoja, en un papel, ¿verdad? Y les entregábamos a los beneficiarios para que puedan puntualizar cuáles fueron sus ingresos, pero no nos contestaban. Realmente es muy, muy complejo determinar, o muy complejo tener la respuesta exacta de los beneficiarios de cuánto han gastado o de cuánto han tenido de ingresos. No lo van a dar, ni ellos tampoco se acordaban, porque dice cuánto gasta en tales cosas. No nos van a dar. Sin embargo, pues en vista de que esos resultados no eran positivos al momento de obtener una respuesta concreta de parte de los beneficiarios, utilizamos este tema de intervalos, que ahí, bueno, de alguna otra forma, el beneficiario pues tenía un poquito de libertad de poder responder: bueno, estoy dentro de este rango, y bueno, no tengo un valor exacto como tal, ni porque ellos lo sabían concretamente, ni porque tampoco lo querían decir. Entonces, más que nada por ahí va el sentido de que las encuestas estaban enfocadas de ese estilo. Si ustedes nos recomiendan de la otra forma como ustedes nos comentaron, es decir, puntualizar el valor, yo creería que va a ser muy complicado. Muy complicado. Creo que también lo hablamos con Ricardo, creo que estaba por aquí, porque también vamos a hacer un tema de una encuesta a los productores arroceros, y el hecho de preguntar cuánto se gasta o cuánto ellos gastan en tales químicos o en tales insumos para la producción arrocera, pues no lo van a decir. Peor aún el tema de los ingresos, ni mucho menos. Entonces es como un esfuerzo que se podría hacer en donde no tendríamos resultados, lamentablemente. Cuando trabajamos con comunidades de sectores de este estilo, pues es muy complejo tener la respuesta concreta. Y bueno, con relación a la muestra, si bien es cierto, fueron 15, si mal no me equivoco, se podría establecer una muestra un poco más grande, ya teniendo, como les digo, no ahora, sino quizás el próximo año,
¿verdad? Poder tener ya una base de datos concreta de este 2021 y la del 2020 que en donde sí tuvimos más aceptación que los años anteriores. Eso es todo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, economista. Gracias, economista. Gracias, Gonzalo, ¿no? Y muchísimas gracias por la apertura que les has dado a los chicos para poder desarrollar el proyecto. La verdad que lo que tú has comentado es un dato muy importante y valioso, y tomar en cuenta la restricción o el alcance que se puede dar a una herramienta de evaluación. Cuando estamos hablando de impacto son algunas cosas, y por ejemplo calidad de vida, una de las primeras variables que se nos ocurre es el tema de los ingresos, pero tienes razón que es un dato sensible. Por ahí se puede hacer análisis, estudios, ver qué otro tipo de herramientas podrían recoger ese tipo de datos más sensibles, pero no, tienes toda la razón con esa limitante, porque es un dato sensible que muchas veces no se puede alcanzar. En ese sentido, no sé si Donald, tú has visto alguna otra herramienta que pueda, o sea, no sé si lo has visto en anteriores ocasiones, sino yo creo que es una tarea que podemos realizar en el futuro de ver qué tipo de herramientas, y más al decir herramientas, cuáles serían las formas de poder evaluar ese tipo de información sensible, por ejemplo, los ingresos, los gastos. Sí, de hecho, claro, concuerdo con Gonzalo que son informaciones que es difícil recoger, y precisamente cuando hablaba en la charla anterior, por ejemplo, algo que he revisado, ¿no?, en la literatura es que, por ejemplo, cuando se quiere obtener este tipo de información, se suele ofrecer incentivos para que la gente tienda a revelar su información. Yo creo que en ese sentido podríamos abordar, claro, porque por un lado, si no le damos ningún incentivo, lo más probable es que no nos van a decir, como ya ha pasado en el caso de Gonzalo. La otra opción, que son los intervalos, a menos que estructuremos una mejor línea de intervalos que nos permita dar una mayor variabilidad, no vamos a tener tampoco una variable que nos permita hacer análisis y controlar ese efecto en los ingresos. Yo en lo personal he revisado varios mecanismos. Hay uno que es muy bueno, actualmente no recuerdo qué, se lo aplica también en economía experimental, para tratar de sacar la información, literalmente. Son mecanismos con incentivos. Claro que ahí lo que decía hace un momento, ¿no? Quizás se puede hacer un sorteo, imagínense como, me pongo de ejemplo, así como que las personas que llenen la encuesta tienen más oportunidad de ganarse, qué sé yo, una libra de arroz, un saco de arroz. Ese tipo de incentivos, por lo general, da resultado cuando uno quiere obtener información consistente respecto a este tipo de datos que son sensibles, ¿no?, que generalmente la gente no quiere dar. Obviamente habría que probar, habría que ver cuál sería el mejor mecanismo, la mejor estructura, pero precisamente esa es la idea, de tratar de mejorar la obtención de esos datos, ¿no? Y bueno, de mi parte, claro, eso es lo que he revisado, pero es difícil, ¿no? No es una tarea sencilla y hay que probar, ¿no? La idea sería que vayamos probando qué se puede hacer, pero en eso también, claro, no es una tarea nada fácil. Chévere. No sé si tienen alguna consulta en caso de Nija Leiga, sino para dar continuación al siguiente proyecto. No, la verdad es que ya justo como ya hemos revisado con los chicos en la anterior, creo que no sé si Denise tenga alguna duda. La verdad es que no, por mi parte no. Solo felicitar nuevamente a los chicos, lo vimos un poquito más corto en el 5 Minute Pitch, ahora ya me queda bastante más claro. Yo les agradezco y te agradezco a ti también, Mariela, Donald, y es un ejercicio interesante que me gustaría seguirlo haciendo, ¿no? De repente el próximo semestre algún chico, alguna parejita de estudiantes también interesados, sería bueno ir explorando otros proyectos, ¿no? Gracias, chicos. Creo que quizás, no sé, y aprovechando el espacio ya pueden dejar de compartir para que puedan compartir Pierina y Catherine.
aprovechando el espacio, yo creo que quizás el siguiente paso, aprovechando esta oportunidad de desarrollar proyectos de grabación de nuestro interés, creo que, no sé si también Donald coincide, es en más que nada estructurar herramientas. Yo creo que lo que quizás nos falta es esas herramientas que efectivamente nos permita levantar la línea base, tener la recopilación de los datos, más que nada el dato alimenta el indicador. Aunque tengamos el indicador y si no tenemos el dato, quizás ahí tenemos inconvenientes. Y para tener el dato necesitamos herramientas de recolección. Quizás ese sería un siguiente paso de poder trabajar en herramientas y en metodologías de todo eso. Hay como dos escenarios que si de repente, no sé, ahí se los pongo a consideración de ustedes. Ahorita tenemos un escenario que estamos cerrando de nuevo los proyectos del 2020, obviamente, inclusive con esta variable adicional que es el tema de la virtualidad. Entonces pudiera ser que sea interesante ahora medir los proyectos o medir sus resultados y obviamente pues el impacto desde esa perspectiva, pudiera ser atractivo. Y sí, por favor, encantado, podemos pasar desde nuevo así mismo como hicimos con Donna la vez pasada, la base de todos los proyectos para que los vayan analizando y ver en qué medida pudiera ser oportuno trabajarlos en algunos de ellos como tema de grabación, como materia integradora. Pero también al mismo tiempo, y ahí tomando las palabras que dice Mariela, al mismo tiempo están los proyectos que van a empezar y empiezan en la fase de formulación o empiezan también la fase de ejecución en mayo, que de repente yo no sé en qué medida pudiera resultar interesante también así mismo desde el punto de vista de una materia integradora, que hagan el acompañamiento para que a la par que se va desarrollando el proyecto, se vayan diseñando esas herramientas que les permitan medir, ¿ya? Entonces pudiera ser un acompañamiento, o sea, inicio de proyecto con una materia integradora ahí de la mano. Ahí sí, les dejo. sería lo ideal. El único inconveniente es que empezamos materia integradora en mayo. Por eso no es malo. Claro, y el proceso de integradora siempre tienes el primer mes hasta el mes y medio en que te realizan, los chicos más se encargan justamente en hacer una revisión de literatura. Ya los chicos se van enganchando con, digamos, con la temática, los datos al mes y medio, entonces estamos calculando mayo, abril. En junio, mediados de junio, ya están enganchando. Entonces tenemos también ese desfase. Quizás, pero está bien, porque más bien la idea es esa, de que ellos pudieran entrar con el proyecto iniciado y evalúen cuáles son las herramientas con las que están trabajando y cierran su materia integradora ya ayudando con las herramientas que el director de proyecto debiera utilizar ya en el siguiente término o al finalizar el proyecto. Lo tenemos en cuenta, ahí lo planificamos y lo coordinamos. Ya, entonces, Pierina y Nelly Pierina es, yo lo conozco como Pierina. Nelly Montes de Oca y Catherine Parrales, ellas han hecho este tema. A mí me gustan las dos partes y como estamos en el día a día con los estudiantes, desde que empecé las actividades de prácticas comunitarias, he visualizado que este es un espacio donde realmente tenemos un impacto en los estudiantes, en su formación integral, más allá de poner poner en práctica los conocimientos y las habilidades y capacidades que han aprendido a lo largo de las actividades académicas. ¿Sí ya tienen activado la cámara? Ah, sí, ya están, no los he visto. Entonces, chicas, pueden empezar cuando quieran, espero que les gusten también. Buenas tardes, mi nombre es Pirina Montes de Oca y junto a mi compañera Catherine Parrales realizamos un análisis de impacto de las prácticas comunitarias en la formación de los estudiantes del ESPOL. Nos gustaría iniciar esta intervención realizando la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la educación? Lo primero que se nos podría venir a la mente es la transmisión de conocimientos, pero estamos obviando algo importante y es el compromiso social mediante el cual se pone en práctica el aprendizaje adquirido con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La brecha entre la educación y el mercado laboral ha provocado que la universidad se transforme en un espacio de entrenamiento de líderes innovadores que sean agentes de cambio al crear soluciones ante las problemáticas de su entorno.
Si bien es cierto, lo que se espera es que el estudiante al culminar sus estudios goce de una serie de competencias que le permitan integrarse a la producción económica. También se desea que el nuevo profesional sea crítico frente a su realidad, sea capaz de enfrentarla y transformarla. La SPOL, como respuesta educativa empática, a través de la unidad de vinculación con la sociedad, implementa actividades programadas en contextos profesionales reales, con el propósito de contribuir con el desarrollo social, tecnológico y productivo de sectores vulnerables, contando con la colaboración de organizaciones, estudiantes y docentes. Sin embargo, la institución no posee una herramienta que permita evaluar el aporte de las prácticas comunitarias desde el punto de vista formativo y profesional, generado en el estudiante por el cumplimiento de las prácticas comunitarias. Por tal razón, este proyecto se basa en la creación del primer instrumento metodológico que proveerá de información a la universidad sobre el desarrollo de habilidades para la vida y una evaluación del proyecto comunitario. Esto permitirá que a través de los datos que se recopilen se puedan realizar mejoras en los programas y así, tanto estudiantes como beneficiarios alcancen el mejor provecho del servicio ofertado. Para la realización del instrumento se ejecutó una revisión literaria acerca de las herramientas para la evaluación de destrezas. Se encontró el enfoque de las 10 habilidades para la vida propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Según McGraw-Hill, las habilidades sociocognitivas y de resolución de conflictos, así como la aptitud social, ostentan el rol de ser mediadoras en lo que pasa en comportamientos. Por lo tanto, permiten prevenir lo que son las conductas problemáticas, a su vez promueven las conductas positivas. Por estas razones, los autores realizan una revisión teórica acerca de los beneficios del desarrollo de estas habilidades, puesto que aportan a una vida saludable y previenen actitudes de violencia. Este enfoque se encuentra dividido en 3 categorías. Las habilidades sociales, que son aquellas destrezas que poseen las personas que le permitan relacionarse con sus pares para mantener una conversación agradable. Segundo, las habilidades de pensamiento o cognitivas, que son aquellas destrezas que permiten que los individuos identifiquen las distintas soluciones ante un problema presentado y seleccionen la mejor alternativa. Finalmente, las habilidades de manejo de emociones, que son aquellas destrezas que permiten que las personas controlen sus emociones y puedan adquirir una actitud positiva ante las adversidades, de tal forma que se pueda pensar y resolver un problema sin estrés ni enojo. Para el análisis y el desarrollo de estas habilidades, se ejecutaron 2 investigaciones. La primera con enfoque cualitativo a través de 20 entrevistas a profundidad. Este instrumento constaba de 6 preguntas abiertas que fueron formuladas con la intención de conocer acerca de la experiencia y las apreciaciones que percibían los estudiantes sobre sus prácticas. La segunda investigación se ejecutó con enfoque cuantitativo, donde de un total de 1.593 estudiantes que se encontraban realizando sus prácticas durante el año académico en curso, se realizó una encuesta autoevaluativa que contó con la participación de 422 practicantes. Cabe recalcar que la muestra está formada por personas de todos los programas comunitarios. El formulario se conformó de 31 preguntas y están divididas en 3 secciones. La primera parte tuvo como objetivo evaluar las habilidades para la vida desarrolladas durante las prácticas comunitarias, para lo cual se aplicó un total de 20 ítems, para lo cual se recopilaron los cuestionarios propuestos por Díaz Posada en el año 2013 y por Musa en el año 2011, y se realizó una selección acerca de los ítems más relevantes. Posteriormente se ejecutó el respectivo ajuste de las afirmaciones de tal forma que respondan los objetivos de esta investigación. La segunda sección tuvo como propósito evaluar el desarrollo de las prácticas comunitarias a través de la percepción de los estudiantes respecto al proyecto comunitario en referencia al cumplimiento de las responsabilidades del encargado del proyecto, las actividades realizadas, los beneficios percibidos en cuanto al desarrollo profesional e interacción con estudiantes de otras carreras, para lo cual se hizo uso de 15 ítems. Finalmente, en la última sección se realizó la recolección de los datos demográficos de los encuestados, que constó de 4 preguntas. En psicometría, la validez de un test toma relevancia porque indica el grado en que la evidencia empírica y teoría fundamentan la interpretación de las puntuaciones de los tests. Por tal razón, se consideró imprescindible la valoración de este atributo en el formulario, para lo cual se realizó un análisis unidimensional a partir de las correlaciones bivariadas,
puesto que de esta forma se mide la relación entre los enunciados. Del mismo modo, para medir la consistencia interna del cuestionario, se utilizó una herramienta psicométrica que se utiliza para la medición de la fiabilidad de una escala de medida o test conocido como el estadístico de alfa de Cronbach. Este criterio fue creado por Lee Joseph Cronbach en el año 1951 y radica en la media de las correlaciones entre las variables que forman parte de la escala, para lo cual se calculan las varianzas de los ítems. A través de este estadístico se puede conocer el grado en que todos los enunciados de la prueba covarían entre sí. Con los datos que se recopilaron durante este estudio, se realizó un análisis descriptivo, diferencia de medias, según el nivel de instrucción y la interdisciplinariedad. Asimismo, se utilizaron tablas cruzadas empleando el nivel de dificultad de los entregables y actividades. Se contó con la participación de 219 hombres y 203 mujeres que se encontraban realizando sus prácticas comunitarias en el año académico en curso. Cabe recalcar que aquellos alumnos estaban en cuarto semestre o en niveles superiores. En total se obtuvo 177 practicantes de tercer año y 235 de cuarto año. Del mismo modo, se muestra el total de estudiantes por facultades, donde se puede observar que la mayor participación proviene de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, correspondiente al 27%, mientras que la Facultad de Ciencias de la Vida tiene la menor participación, siendo esta del 5%. Además, se observa que el 97% de los encuestados realizaron sus prácticas de manera virtual. Por lo tanto, para esta investigación no se puede realizar un análisis de media por tipo de modalidad. Se realizó el cálculo del alfa de Cronbach, tomando todas las variables de la sección del desarrollo de habilidades y se obtuvo un índice de 0,98. A su vez, el análisis de la validez se ejecutó a través de la correlación de Pearson y, como se observa en la tabla, se encontró una relación directamente proporcional en la valoración de los estudiantes en sus habilidades para la vida, siendo estas mayores a 0,8 y significativas al 1%. Más del 85% de los estudiantes encuestados manifestaron estar de acuerdo con las afirmaciones acerca de la mejora de sus habilidades que se observan en la diapositiva, lo cual puede ser sustentado a través de la información recopilada mediante la investigación cualitativa, en la cual los practicantes comentan que pudieron ser más empáticos con sus beneficiarios, a su vez, mejoraron la forma en que se expresan con sus pares. Cuando se realizó el análisis de diferencia de medias, considerando la variable de nivel académico, se obtuvo que aquellos estudiantes que se encontraban en último año respondían con mayor firmeza acerca de la mejora de su habilidad de relacionarse con otras personas, en contraste con aquellos de penúltimo año. Respecto a las habilidades de pensamiento o cognitivas, más del 80% de los encuestados resaltaron que percibieron una mejora en esta categoría. Esto se evidencia a través de los siguientes comentarios realizados por uno de los entrevistados, en la cual expresa que mejoró su forma de comunicar y ser más creativo. Finalmente, más del 80% recalcó la mejora de sus habilidades de manejo de emociones, tal como lo manifiesta una de las practicantes, la cual logró desarrollar la confianza en sí misma que le permitió disminuir el estrés y la tensión al momento de realizar una actividad. Por otra parte, se halló que más del 80% de los estudiantes encuestados manifestaron estar de acuerdo con las afirmaciones acerca del proyecto comunitario, en donde se evaluaba la claridad de la explicación del responsable del proyecto, así como las actividades y su relación con lo aprendido en clases, la adquisición de nuevos saberes. Asimismo, el 75% afirmó que se sienten estar más preparados en el campo laboral. Este hallazgo se corrobora con lo expresado por un estudiante donde considera que desde el principio de las prácticas hubo organización respecto a su trabajo en grupo. A su vez, otro practicante manifestó que le ha permitido aprender más sobre su carrera. Cuando se realizó el análisis de diferencia de medias para los ítems, considerando la variable del nivel académico, se obtuvo que aquellos estudiantes que se encontraban en el último año, es decir, en el cuarto año, respondían con mayor firmeza que los estudiantes de penúltimo año acerca de la mejora de sus habilidades duras y una mejor percepción acerca de su preparación para el campo laboral. Esto, acompañado por la forma en que las actividades de vinculación les permitieron poner en práctica sus conocimientos. De la misma forma, se continuó con el análisis de medias, pero considerando como variable de clasificación la interdisciplinariedad.
Se halló que aquellos estudiantes que mantuvieron contacto con alumnos de otras carreras para realizar actividades en conjunto, contestaron con mayor firmeza en comparación con aquellos que solo tuvieron contacto con compañeros de la misma carrera, acerca de que sus actividades estimularon su interés constante y adquirieron nuevos conocimientos que le agregan valor a su desarrollo preprofesional. Esto se corrobora con los comentarios que realizaron los estudiantes. Por otra parte, se realizaron tablas cruzadas con las preguntas acerca del nivel de dificultad de las actividades y los entregables. Se encontró que el 100% de los estudiantes que estaban totalmente en desacuerdo con la premisa acerca de recibir una explicación clara del proyecto comunitario por parte del responsable, respondieron entre neutral, difícil y muy difícil la realización de los entregables. De igual manera, el 60% de los estudiantes que marcaron totalmente desacuerdo en la premisa acerca de que las actividades le permiten poner en práctica lo aprendido, les pareció difícil desarrollar los entregables. No obstante, es imprescindible recalcar que el 74% de los estudiantes afirma que al menos el 80% de sus actividades se encuentran relacionadas con los conocimientos adquiridos en clases, como se puede observar en los comentarios. Entre las conclusiones, se halló que los practicantes de último año perciben una mejora de sus conocimientos técnicos y aplicación de saberes comparado con los estudiantes de niveles inferiores. Este hallazgo puede darse debido a que al estar en sus últimos semestres poseen un mayor bagaje cultural, lo que le permite aplicar y conectar los aprendizajes adquiridos a lo largo de su carrera. A su vez, se sienten más preparados en el campo laboral. Asimismo, la interdisciplinariedad de un proyecto comunitario, es decir, la realización de actividades grupales con equipos multidisciplinarios, enriquece al estudiante al estar en contacto con alumnos de otras carreras, lo que favorece en la adquisición de nuevos saberes que le agregan valor a su desarrollo como profesional. Adicionalmente, se encontró que la falta de organización y explicación acerca del proyecto comunitario estimulan a que los estudiantes tengan incertidumbre acerca de las actividades y los entregables, lo que hace que perciban un mayor nivel de dificultad. Finalmente, para investigaciones posteriores, se recomienda la participación de expertos en el área de evaluación de habilidades, para que así, con sus conocimientos y técnicas, se pueda realizar una mejor valoración de sus destrezas. Además, para fortalecer el involucramiento de los estudiantes, se propone proveer información preliminar a los futuros practicantes sobre los distintos programas comunitarios para que así tengan la posibilidad de elegir por convicción, más no por obligación, en qué proyecto desean formar parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pierina, Catherine, las quiero felicitar. Han hecho un buen trabajo. Les quiero hacer un paréntesis comentándoles a Leida, bueno, Donald todavía nos sigue acompañando, no fue el tutor de este proyecto, pero ya seguramente ya le está echando ojos porque es una investigación muy interesante. Hacer un paréntesis que las chicas hicieron un buen trabajo, una buena revisión de literatura, y en la parte de metodología estuvieron buscando herramientas que estuvimos justamente descartándolas, y esta fue una de las herramientas que encontraron que nos pareció muy, muy viable. A mí los resultados, este tipo de investigaciones lo que nos sirve es para encontrar la validez de muchas hipótesis que tenemos, y todas esas hipótesis que yo tenía en mi cabeza acerca de la formación creo que se fueron validando con los resultados de las chicas. Obviamente yo no les decía qué es lo que quiero validar, pero justamente ese es el trabajo de la guía. Ahora sí, los dejo, Denise, Aleida, cualquiera de los otros presentes, está un compañero José, cualquiera de los presentes, si quieren realizar alguna pregunta, aseveración. Donald no fue el tutor, pero también puede echar cuchara, como digo yo. Bueno, chicas, primero que nada, mis felicitaciones, al igual que el grupo anterior, un excelente trabajo. Me gusta mucho particularmente porque en algún momento de mi vida estuve muy involucrada con este tipo de cuestionarios. Y solo una duda de la revisión de literatura que ustedes realizaron. Me imagino que encontraron varios instrumentos para medir estas habilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué escogieron este de Naciones Unidas, me parece que comentaron?
Si puedes regresar a la diapositiva donde ustedes presentan la herramienta, y ahora sí, defiéndanla. Esa. Bueno, más que nada se escogió este enfoque porque según lo que mencionaba la Organización Mundial de la Salud, estas son las habilidades necesarias para que las personas puedan enfrentarse ante las dificultades de la vida. Entonces vimos que fue muy completo. Nosotros revisamos varios papers y en la mayoría se enfocaban en las habilidades sociales. Entonces, se buscó algo más completo, por eso el formulario consta de 20 ítems, solamente para evaluar las 10 habilidades para la vida, que son 2 ítems por cada habilidad, el cual cabe recalcar que este formulario se lo va a entregar a UBS para que lo puedan utilizar más adelante. No sé si se respondió a la pregunta. Sí, muchas gracias. Y la última pregunta es con respecto a la lámina de la diapositiva de metodología, me parece que estaba. Ahí me perdí un poquito porque yo tengo aquí 1.593 estudiantes. ¿Puedes repetir las cifras a qué corresponden? Ya, 1.593 estudiantes fue lo que nos mencionó un encargado de UBS, que eran los que se encontraban realizando las prácticas comunitarias en el año académico de 2020. Ah, ya, perfecto, era como la población. O sea, ustedes sacaron Sí, la muestra de exacto. 422. Ya, listo, ahí me quedó claro. Yo ahí sí Y una pregunta. sigue nomás, Aleidita. Más bien ahí tenía la curiosidad, ¿no? Porque como, y por ahí va mi pregunta, porque como hemos estado en un escenario virtual y también una de las respuestas, ustedes mencionaron que también un alto porcentaje, más del 90% de los chicos hicieron prácticas de manera virtual. ¿Cómo lograron contactarse con ellos? ¿De qué manera? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, aquí también vale destacar que recibimos ayuda por parte de la misma Ariela, la cual nos brindó los contactos para así poder llegar hasta UBS. Ya en la parte de UBS, sí, llegando a la parte de UBS, nos contactamos con Brian Molina, el cual siempre se mostró muy atento. Nosotros le pedimos si existía la posibilidad de que él nos permitiera un mail masivo para así poder llegar al número que requeríamos de estudiantes, ya que a mayor número de estudiantes que respondieran a esta encuesta, más robustos serían nuestros resultados. Entonces, Brian, a través de UBS, o sea, a través de un mail masivo, nos ayudó compartiéndolo y así los estudiantes pudieron acceder a la encuesta. Severísimo. No sé, yo tal vez ya más que preguntas, ya ahí de nuevo apelando a Mariela, así, para que nos tome en cuenta nuevamente para otro tema de materia integradora, porque se me ocurre que así como hemos medido las de servicio comunitario, sería muy interesante medir las de empresariales, en el mismo sentido. Toda vez que de repente para nosotros siempre fue un susto las de servicio comunitario porque eran nuevas, de hecho tienen apenas desde el 2010 para acá que el reglamento de régimen académico lo implementó y nosotros recién con mucha fuerza empezamos a trabajar desde el 2013. Entonces realmente la práctica de servicio comunitario es relativamente nueva y esa sí nos generó un susto y de repente hemos volcado toda nuestra atención en poder desarrollar toda una estructura para este desarrollo de prácticas. Toda vez que la empresarial más bien siempre y estamos confiados de que esa estructura ya está y camina bien y camina sola, pero de repente puede ser que sí sería interesante hacer una validación igual en el mismo sentido, pero como práctica empresarial y un poco ver también que de repente puede ser que estemos bien o puede ser que sí tengamos cosas que mejorar, ¿no? Ahí tenemos otro tema. Chéverísimo, sí, lo voy a tener en consideración. No sé si me gustaría hacer como una conclusión de los resultados, si pueden avanzar un poquito a los resultados y también complementar, bueno, ahí están muchas aseveraciones de las hipótesis que ya tenía en mente de poner en práctica los conocimientos, si es un espacio para la mayoría de los chicos que realmente ponen en práctica y paralelamente están desarrollando esas habilidades, esa formación integral, comunicación, interacción, donde justamente resaltó, por eso es que yo
cuando ustedes han visto que hago los proyectos, busco multidisciplinaridad. No solamente por el hecho de que se necesita, sino también es una herramienta de formación para los chicos y tienen mejores resultados. Esta es una herramienta que por el tiempo, así mismo como les explicó Donald con el impacto de los beneficiarios, no se pudo hacer el antes y el después, pero en todo caso ya queda como una herramienta. Y lo que se puede es hacer futuras mejoras para poder hacer todo un esquema de valoración, porque esta es una autoevaluación. Ahí tenemos también, se podría complementar con heteroevaluación, es decir, el profesor o tutor evalúa, que creo que ya algo se realiza en el sistema, pero hacer toda una estructura mucho más detallada, y la evaluación por pares. Creo que ahí se podría complementar todo un sistema, pero ya este es un gran paso, porque ¿quién más te puede decir si siente que ha mejorado o no? Otro de los resultados que salió es que justamente el estudiante que sale más formado tiene más capacidades, tiene más conocimiento y aprovecha y contribuye más y tiene más desenvolvimiento. Ese también es otro resultado que me pareció interesante. De ahí, bueno, yo creo que también esto se puede complementar, como tú habías dicho, Aleida, para prácticas profesionales, sí me parece bien. Desde el punto de vista de análisis técnico, no sé si Donald está por ahí, porque justamente Donald ¿Qué tal? no Sí, sé cómo sí. lo vio, para que también lo pueda saber su apreciación Denise y Aleida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, aquí estoy todavía. De hecho, estoy justo los últimos minutos antes de conectarme, pero escuché el trabajo, vi lo que habían hecho. Una parte me queda la duda. Catherine y Nelly, primero, buen trabajo. Creo que han logrado recoger una buena muestra que se puede analizar. Lo que tengo entendido es que han analizado solo un grupo que ha hecho las prácticas comunitarias, ¿no es cierto? No tienen un grupo de control. Creo yo que se podría enriquecer el análisis si ustedes tratan o miden los indicadores para un grupo que no ha realizado prácticas comunitarias, porque eso les puede dar más peso a su investigación. Ustedes ya han medido los indicadores y en ese sentido me parece bien que han conseguido un instrumento que se puede decir que es neutral, o sea, no es un instrumento que depende de si ha hecho prácticas o no, sino que trata de medir otras cosas y se puede aplicar fácilmente a personas que no han hecho el proyecto. Entonces, creo yo, si ustedes logran hacer ese trabajo adicional, que es sacar una muestra, asimismo medir, sacar las mismas características de un grupo de personas que no han hecho las prácticas comunitarias. Puede ser de la misma ESPOL, aunque eso ya trae ciertos sesgos. Incluso puede ser de otras universidades parecidas a la ESPOL que no tengan este tipo de programas, y hacer una comparación para ver si esos indicadores cambian en comparación a personas que no han hecho el cómo es. Porque al final, claro, es un análisis de percepción. La ideal sería de ir un poquito más allá. Creo yo que se puede, porque sí hay forma de sacar un grupo de control. Los estudiantes, como ustedes pueden ver, sí responden en encuestas, a diferencia de otros grupos. Aún así el trabajo está muy bien estructurado, pero creo yo que con ese aporte adicional le darían más peso a su investigación y potencial de publicación creo yo que tiene, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eso para que justamente quería el aporte y el comentario de Donald, que creo que sí algo me comentó, pero por efectos de tiempo y de disponibilidad de recursos no pudimos, no lo puse a consideración de hacer un grupo de control con estudiantes de otras universidades, ni siquiera de la SPOL, peor, con otras universidades por la limitante de tiempo y de recursos. Pero efectivamente, para plantear y hacer recontra que robusto los resultados, se iba a plantear un grupo de control, como mínimo dentro de la SPOL, con estudiantes del mismo nivel, misma carrera, que tengan un mismo promedio académico, cosas así. Eso robustecería mucho más el análisis del impacto. Yo creo que eso sería más, eso no sería todo. No sé si algún otro asistente tiene alguna otra pregunta o consideración en aportar. Si no, les agradezco muchísimo su tiempo, su presencia. A Lady, Denise, les pasé, Ricardo, les pasé una rúbrica. Si me pueden
contribuir con esa, más que nada es una formalidad, porque ya el hecho de llegar a esta instancia es muy valioso para los estudiantes porque están dando los resultados que ellos han venido trabajando a lo largo del semestre y que seguramente, y eso es lo que esperamos, que sea una contribución positiva para todos ustedes. Si tienen ahí un poquito de tiempo, abren la rúbrica, está online, están las 2 pestañas de los 2 proyectos y le dan su valoración sobre 10. Eso sería todo, está online y yo ya lo tengo ahí. Si no hay nada más que decir, yo creo que podemos darle final.